Konnichiwa, Keiko desu. Hola, soy Keiko. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hoy vamos a aprender las partículas. Vosotros decís muchas veces que, partícula tan difícil. Pero no para tanto. Lo que pasa es que tenemos cada palabra acompañado con partículas, ¿vale? Entonces es necesario de aprender, pero no es tan difícil. Entonces, vamos a aprender, ¿ok? Primero vamos a pensar elementos de una oración sin partículas. El sujeto es yo, boku. Boku es yo para chicos. Kyo, hoy. Tomodachi, amigos. Bus, autobús. Concerto, concierto. Ikimasu, ir. En este caso, voy. Ahora, simplemente llenamos hueco con partículas. Si sujeto es persona, normalmente sería wa. Entonces, boku wa, con coma. Y se escribe con ha, aunque pronunciamos wa. Y ahora, fecha, hay dos tipos. Kyo hasta kino, no lleva partículas. Entonces, dejamos hueco. ¿Y con quién? Sería to, tomodachi to. ¿En qué medio? Sería de, basu de. ¿A dónde? Sería ni, concierto ni, ikimasu. Ahí está. Ahora repetimos proceso en otra frase. Sujeto, Masako, una chica japonesa. Sanji, a las 3. Ototo, hermano pequeño. Ie, casa. Hiru gohan, almuerzo. Tabemasu, comer. Come, ella come. Ahora vamos a poner partícula. Masako es persona, por lo tanto, Masako wa, coma. Y Sanji, las horas lleva partícula ni. Entonces, Sanji ni. ¿Con quién? Ya sabemos, to. Ototo to. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Sería de. Ie de. ¿Y qué come? Partícula sería wo. Entonces, hiru gohan wo tabemasu. Y ya está. A la hora de leer una frase, no destacamos partícula como boku, wa, kyo, tomodachi, to. Así no es. Partícula siempre juntamos con palabra anterior. Por lo tanto, primera frase, boku wa, kyo, tomodachi to, basu de, concierto ni, o en este caso, los dos posibles, puedes elegir uno, ikimasu. Segunda, Masako wa, Sanji ni, ototo to, ie de, hiru gohan wo tabemasu. Así sería. A la hora de escribir, no puedes dejar hueco entre palabras, por lo tanto, sería así. Pero a la hora de leer, por supuesto, lo mismo que antes, sería boku wa kyou tomodachi to basu de concierto ni ikimasu. Así está. Ahora miramos el caso que sujeto no es persona, sujeto es cosas. En este caso, llevaría ga en vez de wa. Entonces, kaze, viento, chotto, un poco, fuiteimasu, está soplando. Entonces, con partícula sería kaze ga, coma, chotto. Chotto es adverbio, entonces no lleva partícula y fuiteimasu, tal cual. Ahora, si fijamos primera línea y segunda línea, hay partículas coincididas, pero tienen significados distintos. Por ejemplo, primera línea tiene basu de
Y segunda línea, ie de. Bus de es en qué medio, en autobús. Pero ie de es en casa, dentro de una casa. Y también コンサートに y 3時に。コンサートに a concierto, pero 3時に a las 3. コンサートに a dónde, 3時に a qué hora. Ni también puede indicar posición, por lo tanto, aquí está un bolígrafo, sería ここにペンがあります。ここにペンがあります。Ahora para preguntar. あなた、tú? ¿Y tú? ¿Cuándo? ¿Daré? ¿Quién? ¿Nan? ¿Qué? ¿Doko? ¿Dónde? Y verbo, al final ponemos ka para pregunta. Segunda línea. Kanojo, ella. Nanji, ¿a qué hora? ¿Dare? ¿Quién? ¿Doko? ¿Dónde? ¿Nani? ¿Qué? Y último, ponemos ka. Antes de partícula wo, normalmente pronunciamos nani, pero no nan. Y ahora, tercera línea, para hacer la pregunta es un poquito extraño, pero bueno, kaze sería nani. Y último, ponemos ka. Mantenemos partículas tal cual, por lo tanto, frase sería, あなたはいつ、誰と、なんでお何で、どこにおどこへ行きますか？彼女は何時に誰とどこで何を食べますか？何がちょっと吹いていますか？ Ahí está. Ahora vamos a practicar un poquito para hacer preguntas con partículas. Ahora, cuando te preguntan, por ejemplo, あなたは明日、どこに行きますか? Entonces, respuesta normalmente solo verbos. 私は明日学校に行きます。No hace falta decir toda la oración. Solamente parte de verbo. あなたは明日どこに行きますか? 学校に行きます。何時に友達と昼ご飯を食べますか? 3時に食べます。3時に誰と昼ご飯を食べますか？友達と食べます。どこで昼ご飯を食べますか？レストランで食べます。友達とレストランで何を食べますか？昼ご飯を食べます。Mucho mejor no repetir donde está repetido. ¿Okay? Quitamos, solo decimos parte de verbo. ¿Por qué? Porque eso es donde quieres saber. ¿Ok? Ahora vamos a mirar partícula de y ni. De y ni indicamos lugares. ¿Ok? Pero de quiere decir dentro de un sitio. ¿Ok? Por ejemplo, restaurante de ご飯を食べます。Yo como dentro de restaurante. ¿Ok? Un espacio cerrado. Dentro de ahí yo como. ¿Ok? Entonces, cuando quieres decir aquí, partícula sería ni, no es de. ¿Ok?
Entonces, Madridはどこにありますか？ヨーロッパにあります。Tú traduces dentro de Europa, pero particular en japonés sería ni. Imagináis una mapa. Este punto. ¿Vale? Pero restaurante es dentro de un espacio. Restaurante de 昼ご飯を食べます。マドリッドはヨーロッパにあります。¿Ok? Ahora viene hubo. Por ejemplo, pasear en parque. En español puedes decir también pasear por el parque. En o por, yo no sé cuál es cuál, ¿vale? Eso ocurre en japonés también. Pero, por ejemplo, los verbos relacionados con patitas. Por ejemplo, andar, correr, pasear, cruzar, etc. Estos verbos llevaría wo. 歩く、走る、散歩する、渡る。Si paseamos en parque, 公園を散歩する。Si andamos en parque, 公園を歩く。Si corremos en la calle, 道を走る。Pero, aquí hay un pero, ¿vale? Normalmente 走る、歩く、etc. llevaría wo. 公園を歩く。Dentro de parque, tú estás andando por aquí, por allá. Tú corres. 公園を走る por aquí, por allá, ¿vale? Pero, por ejemplo, tú corres en gimnasio, ¿vale? En ese caso, wo no es. En ese caso, sería ジムで走る porque, mira, imagínate, en gimnasio no corres toda la parte de gimnasio, no es. Tú corres en máquina, ¿vale? Pero ¿dónde está esa máquina? Máquina está dentro del gimnasio. Por lo tanto, ジムで走る no es ジムを走る。¿Entendemos diferencia? Pero, por ejemplo, piensas, tú corres hasta parque, ahí cambia otra vez. No estás dentro del parque, sino tú estás en la calle y estás como correr, pero hacia parque. Por lo tanto, partícula sería ni. 公園に走る。Repaso. Normalmente, 走る、歩く、渡る、散歩する, etc. llevaría wo. No es de. Pero depende. ¿Vale? Depende de la situación. Puede ser de, puede ser ni. ¿Ok? Por último, mi consejo sobre partículas. Partículas imprescindibles. Ya está, no hay más. Partículas tienes que saber cómo utilizarlo. Por ejemplo, tú tienes nivel de Noken 1, nivel de C1, C2, etc. Pero si equivocas partículas, ya no vale, ¿vale? Por ejemplo, mucha gente dice, pero los japoneses cuando hablan a veces no dicen partículas, ¿vale? Pero esto, si tú preguntas a un japonés, por favor escribe. Y escribiría con partículas perfectamente. Saben cómo utilizarlo, ¿vale? Pero a veces lo quitamos por ser, yo qué sé, kawaii. もう昼ご飯食べた？昨日学校行かなかったんだよね。昨日学校行った？君、どうしたの？ ¿Vale? Pero lenguaje japonés, partículas son imprescindibles y súper importante saber partículas originales. Yo digo originales porque luego, cuando enfatizamos, tenemos que cambiar esas partículas. Si no sabemos qué serían partículas originales, luego no puedes utilizar énfasis y énfasis es imprescindible. Énfasis es obligatorio para utilizarlo. No es como porque tú apetece para enfatizar una palabra, es que no es, ¿vale? Por lo tanto, memorizáis, practicáis muchas veces partículas en cada situación. ¿Ok? ¿Cómo estuvo? Por favor, practica mucho. En este canal podéis estudiar japonés con explicaciones muy fáciles de entender.
Si no aún no te has suscrito, suscríbete ahora. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.